Hace más de 2000 años, enormes templos comenzaron a elevarse sobre las selvas de Mesoamérica. Desde allí, en las plataformas ceremoniales, los sacerdotes observaban el movimiento de los astros y los comerciantes recorrían largas rutas entre ciudades aisladas por cientos de kilómetros, mientras reyes y nobles ordenaban levantar monumentos cubiertos de inscripciones. Aquella civilización acabaría construyendo algunas de las ciudades más impresionantes de América y desarrollaría sistemas de escritura, calendarios y conocimientos que en la actualidad siguen generando admiración. Sin embargo, cuando aparecieron los primeros reyes mayas, las urbes comenzaron a dominar el paisaje y los nombres de los gobernantes quedaron grabados en piedra. La historia de esta civilización ya llevaba siglos de evolución. Por décadas resultó esquivo a los arqueólogos comprender la absoluta dimensión de ese proceso. Hoy, a partir de nuevos hallazgos bajo la selva, se han tenido que revisar varias de las teorías más aceptadas acerca del origen de los mayas y el momento exacto en el que esto ocurrió. ¿Quiénes fueron los primeros mayas? ¿Cuándo podemos empezar a hablar de ellos como una civilización en toda regla? ¿Qué papel desempeñaron la agricultura, la religión y la observación del cielo en ese sentido? ¿Cómo surgieron los primeros centros monumentales? ¿Hasta qué punto formaron parte de una red cultural más amplia que conectaba a distintos pueblos mesoamericanos? Mi nombre es Andrei Viarens y hoy viajaremos más de 3000 años hacia el pasado para reconstruir la historia del origen de la civilización maya. ¿Listo para la aventura? No olvides suscribirte, dejarme un me gusta y activar la campanita para que te llegue siempre mi contenido. Ya comenzamos. Para comprender el origen de la civilización maya, debemos viajar a una época en la que todavía no existían ciudades, gigantescos templos, ni gobernantes capaces de movilizar a miles de personas. De hecho, es preciso remontarnos miles de años antes de que aparecieran los primeros rasgos que hoy asociamos con los mayas. El escenario era el de una región donde predominaban las densas selvas tropicales, humedales, sabanas y cadenas montañosas. Este territorio tan diverso suponía un desafío considerable para los grupos humanos que comenzaron a habitarlo. Los primeros pobladores vivieron como cazadores-recolectores durante miles de años. Se desplazaban por los distintos ecosistemas en busca de recursos estacionales. Como el apelativo indica, dependían de cazar animales, pescar y juntar frutos silvestres, por lo que debían sacar el máximo provecho a las posibilidades locales. Se trataba de comunidades pequeñas y móviles. Sus campamentos cambiaban con frecuencia y sus huellas arqueológicas suelen ser más difíciles de detectar que las de las sociedades posteriores. Es usual que la imagen popular de los mayas se asocie a pirámides de piedra elevándose sobre la selva. Sin embargo, la verdadera revolución que hizo posible el nacimiento de aquella civilización ocurrió mucho antes y se dio a partir de un elemento en apariencia sencillo. Me refiero a una planta, en específico el maíz. Pocas especies vegetales han ejercido una influencia tan profunda sobre la historia humana. Los estudios genéticos indican que el maíz fue domesticado en Mesoamérica tomando como base el teosinte, una gramínea silvestre muy diferente de las variedades actuales. Aquella metamorfosis fue el resultado de generaciones de experimentación agrícola. Poco a poco, distintas comunidades seleccionaron las plantas con características más útiles, lo cual favoreció la aparición de mazorcas con mayor productividad. Los investigadores aún debaten cuándo comenzó la expansión del maíz por las distintas regiones mesoamericanas. Sin embargo, existe consenso en que durante el Holoceno medio y tardío, este cultivo empezó a convertirse en uno de los pilares fundamentales de la alimentación regional. Junto al maíz se cultivaban también otras especies igual de importantes como fueron los frijoles, calabazas, chiles, además de diversas plantas aprovechadas con fines alimenticios, medicinales e incluso rituales. Un grupo humano que depende en exclusiva de la caza y la recolección necesita desplazarse constantemente para aprovechar recursos dispersos. En cambio, una comunidad capaz de producir parte de sus alimentos mediante prácticas agrícolas, pues puede permanecer durante más tiempo en el mismo lugar. La agricultura no eliminó de inmediato, por supuesto, la movilidad, pues durante siglos coexistió con la recolección, la caza y la pesca. Pero el equilibrio entre esas actividades
cambió con gradualidad. El incremento de la producción de alimentos propició que creciera el número de habitantes. Más personas significaba que se sumaban manos para cultivar o construir viviendas, transformando así el entorno. El nexo entre los seres humanos y el paisaje se modificó poco a poco. Los bosques pasaron a ser campos de cultivo y muchas áreas fueron gestionadas para hacerlas propicias al desarrollo de ciertas especies vegetales. Claro, este proceso no fue uniforme. Cada comunidad avanzó según las condiciones locales. Algunas continuaron manteniendo modos de vida hasta cierto punto móviles durante largos periodos. Otras inauguraron asentamientos más estables que se convirtieron en el embrión de formas organizativas más complejas. Entre los ejemplos más importantes se encuentra Cuello, en el actual Belice. Las excavaciones realizadas en este yacimiento han proporcionado algunas de las evidencias más antiguas de ocupación sedentaria en el área maya. Los niveles arqueológicos más tempranos indican la presencia de comunidades establecidas varios siglos antes de que aparecieran los grandes centros ceremoniales que dominarían épocas posteriores. Las viviendas allí se construyeron con materiales perecederos como madera y techumbres vegetales. A primera vista puede parecer estructuras modestas, sin embargo representan un cambio histórico significativo, pues detrás de aquellas estructuras se encontraba una comunidad que ya no dependía solo del desplazamiento continuo. Las familias podían permanecer durante etapas prolongadas en un mismo lugar, compartían espacios comunes, organizaban actividades colectivas y desarrollaban formas cada vez más complejas de cooperación social. Los enterramientos descubiertos en Cuello también han suscitado gran interés entre los estudiosos. Algunos individuos fueron depositados junto a objetos que sugieren diferencias de prestigio dentro de la comunidad. Si bien estas evidencias son todavía muy limitadas y deben interpretarse con cautela, permiten observar algunos de los primeros indicios de diferenciación entre clases en el área maya. Otro aspecto donde colocar el foco resulta la presencia de materiales procedentes de regiones alejadas. Aunque aquellas aldeas eran pequeñas, no vivían por completo aisladas. Diversos descubrimientos corroboran la existencia de redes de intercambio que conectaban comunidades separadas por vastas distancias. Objetos fabricados con materias primas obtenidas en otros territorios muestran que las relaciones entre grupos humanos ya desempeñaban un papel importante mucho antes de la aparición de los grandes reinos mayas. Y mucha atención a este detalle, pues se trata de un elemento fundamental para comprender lo que ocurrirá después. Las futuras ciudades mayas no surgirán en un vacío histórico. Sus raíces se encuentran en comunidades que ya intercambiaban productos, conocimientos y tradiciones. Las bases de la posterior civilización estaban empezando a formarse mucho antes de que aparecieran los monumentos de piedra. Durante el segundo milenio antes de nuestra era, diversas regiones del mundo maya comenzaron a experimentar un crecimiento gradual de la población. Varias aldeas multiplicaron sus dimensiones y algunas ocuparon posiciones estratégicas cerca de rutas naturales de comunicación, fuentes de agua o tierras de entre las más fértiles. La agricultura se consolidó como una actividad esencial y la vida comunitaria adquirió una estabilidad desconocida para generaciones anteriores. Todavía faltaban siglos para que se establecieran y consolidaran su poder los grandes gobernantes. Restaban otros tantos a la presencia de inscripciones jeroglíficas, los observatorios astronómicos y las imponentes pirámides que hoy identificamos con los mayas. Sin embargo, los elementos principales ya estaban presentes. Entiéndase al respecto las comunidades sedentarias, sistemas agrícolas capaces de sostener poblaciones crecientes y redes de interacción que conectaban territorios que se ampliaban. Ahora bien, si estas aldeas constituían apenas el punto de partida, ¿cuándo aparecieron los primeros enclaves capaces de reunir a cientos o incluso miles de personas? ¿En qué momento surgieron los centros ceremoniales que transformarían para siempre la historia de la región? Quédate porque de ello te hablaré en el siguiente bloque. Si disfrutas de estas historias de la antigüedad y te apasionan los misterios sin resolver de nuestro pasado milenario, te propongo mi libro Andreíadas, una novela de fantasía épica que bebe mucho de la historia y la mitología.
Al adquirir mi libro y dejarme una reseña, me estarás ayudando muchísimo en mi carrera como escritor. Te dejo el enlace en la descripción del video y desde ya te doy las gracias. Las primeras aldeas mayas lograron generar una base económica capaz de sostener comunidades cada vez más numerosas y estables. Sin embargo, la agricultura por sí sola no conduce al surgimiento de una civilización. Muchas sociedades agrícolas de la historia permanecieron organizadas en pequeñas comunidades rurales durante siglos. Entonces cabe preguntarse, ¿cómo llegó un volumen tal de individuos a reunirse con periodicidad en un mismo lugar? ¿Qué fuerza imbricó a comunidades dispersas a través de territorios tan extensos? Los arqueólogos estiman que los grandes centros ceremoniales aparecieron relativamente tarde, cuando ya existían élites poderosas que organizaban enormes proyectos constructivos. Pero los descubrimientos realizados en las últimas décadas están obligando a revisar esa idea. La monumentalidad parece haber surgido antes de lo que se pensaba, y en algunos casos en contextos donde todavía resulta difícil identificar la presencia de gobernantes diferenciados con claridad. Ceibal, en las tierras bajas de Guatemala, sirve como botón de muestra al respecto de esta tesis. Hoy el visitante encuentra plazas, plataformas y estructuras cubiertas en parte por la vegetación, pero bajo los cimientos yacen pruebas de una ocupación muy precoz y sobre todo sobre la existencia de algunos de los primeros espacios ceremoniales conocidos en la región maya. Los investigadores dan cuenta de que hacia mediados del primer milenio antes de nuestra era ya había allí complejos arquitectónicos planificados con minuciosidad. Entre ellos destacan los llamados grupos E, conjuntos de estructuras cuya disposición parece estar relacionada con la observación del movimiento solar. Durante determinados momentos del año, la salida del sol podía alinearse con edificios concretos vistos desde puntos específicos de la plaza ceremonial. Este aspecto en particular ha sido objeto de múltiples análisis. Su función exacta todavía no se define, aunque hay un amplio consenso en que estaban vinculadas al calendario ritual y agrícola. En sociedades donde el éxito de las cosechas dependía del conocimiento preciso de las estaciones, la observación sistemática del cielo se tornaba esencial y decisiva. Justo aquí tenemos una de las características más distintivas del mundo maya. La astronomía, lejos de ser una actividad practicada solo por los especialistas, formaba parte de una visión del universo en la que el tiempo, la religión, la agricultura y la organización social estaban conectados. Observar el recorrido del Sol significaba descifrar el orden del cosmos y también ordenar la vida de la comunidad. Entre los descubrimientos más notables de los años recientes sobresale uno localizado en el estado mexicano de Tabasco, un paisaje en apariencia común formado por colinas de vegetación tropical y áreas agrícolas. Tal visión cambió cuando los arqueólogos comenzaron a aplicar ahí la tecnología LIDAR, un sistema que permite detectar estructuras ocultas bajo la cubierta forestal mediante pulsos láser emitidos desde el aire. Bajo aquel paisaje, ordinario a priori, apareció una gigantesca plataforma artificial construida por seres humanos. El lugar recibió el nombre de Aguada Fénix. Los trabajos dirigidos por el arqueólogo japonés Takeshi Inomata y su equipo entre el 2017 y 2018 detectaron una estructura con alrededor de 1,4 kilómetros de longitud y unos 400 metros de anchura. Su volumen supera incluso al de la Gran Pirámide de Giza, considerada durante milenios una de las mayores obras de ingeniería de la antigüedad. Las dataciones ubican la construcción principal entre el 1000 y el 800 antes de nuestra era, varios siglos antes de la aparición de muchas de las ciudades clásicas más conocidas. Así, los arqueólogos se encontraron ante la evidencia de que comunidades bastante tempranas habían sido capaces de movilizar excepcionales cantidades de trabajo colectivo para transformar el paisaje a una escala que pocos concebían posible. Pese a todo ello, sería un error interpretar Aguada Fénix como una anomalía aislada o como el lugar donde nació por sí sola la civilización maya. Su valor está dado por el hecho de ser una de las piezas de un fenómeno más abarcador que estaba desarrollándose al unísono en distintas partes de Mesoamérica. Las excavaciones muestran que este enclave funcionaba como un gran espacio ceremonial abierto.
Las colosales plataformas permitían reunir a miles de personas procedentes de comunidades dispersas. Aguada Phoenix no parece haber sido una ciudad densamente poblada en comparación con lo que se vería después en Tikal o en Calakmul. En cambio, fungía como un punto de encuentro para rituales, celebraciones y actividades colectivas. Hay hallazgos que refuerzan esta interpretación. Los arqueólogos identificaron depósitos rituales, objetos de jade traídos desde regiones lejanas y estructuras asociadas a observaciones astronómicas. También localizaron pruebas de una planificación extremadamente cuidadosa. La disposición de las plataformas, las rampas monumentales y los espacios ceremoniales responden a un proyecto concebido desde el principio y desarrollado durante generaciones, algo que revela una organización colectiva mucho más compleja de lo que se suponía para un periodo tan temprano. Gracias a Aguada Phoenix se ha modificado la noción de que a las construcciones gigantescas le precedían formas de gobierno poderosas. Ahora los especialistas barajan la opción de que la participación en grandes proyectos colectivos fue lo que contribuyó a crear nuevas formas de organización social. Y mientras la vida transcurría, otras comunidades de la región continuaban levantando espacios ceremoniales, ampliando redes de intercambio y perfeccionando conocimientos relacionados con el calendario y la observación celeste. Poco a poco nació el mundo compartido de símbolos, rituales y tradiciones que en definitiva distinguió a la civilización maya. A partir de este proceso surgiría la siguiente gran transformación. Algunas de aquellas comunidades pasarían a ser auténticas ciudades conectadas por redes de intercambio, capaces de movilizar recursos a gran escala y destinadas a cambiar para siempre la historia mesoamericana. De ellas te hablaré en el siguiente bloque. Ahora quisiera recordarte que en mi Patreon puedes ver mis videos con antelación y acceder a contenido exclusivo solo para esa plataforma. Al suscribirte a una de las opciones de pago, estarás brindando un notable apoyo a este proyecto. Quiero aprovechar para dar las gracias a mis actuales mecenas y miembros de pago en el canal. Desde aquí les mando un fuerte abrazo. Si quieres formar parte de esta comunidad, te dejaré el enlace en la descripción de este video. Los primeros centros ceremoniales demostraron que las comunidades mayas podían coordinar grandes proyectos colectivos y reunirse con sistematicidad en torno a espacios rituales compartidos. Sin embargo, aquellos lugares todavía eran muy diferentes de las grandes ciudades que dominarían siglos después el paisaje en Mesoamérica. Analicemos lo que pasó después. En algún momento, ciertos asentamientos comenzaron a crecer hasta alcanzar una magnitud que durante mucho tiempo se tildó de imposible para una época tan temprana. Durante buena parte del siglo XX, la mayoría de los arqueólogos consideró que el verdadero auge urbano maya comenzó durante el período clásico, cuando ciudades como Tikal, Calakmul o Palenque alcanzaron su máximo esplendor. Pero las excavaciones realizadas en las últimas décadas han desplazado esa historia varios siglos hacia atrás. Hoy sabemos que la revolución urbana maya empezó mucho antes de lo que decían los libros. Uno de los lugares fundamentales para comprender esta evolución es Nacbé, situado en la cuenca Mirador, en el norte del actual departamento guatemalteco de Petén. Los estudios indican que el asentamiento comenzó a crecer de forma significativa hacia mediados del primer milenio antes de nuestra era y llegó a ser uno de los centros más destacados del preclásico. A través de Nacbé puede contemplarse una transición histórica crucial. Allí aparecen algunos de los primeros ejemplos de arquitectura monumental a gran escala en el mundo maya. Los arqueólogos encontraron enormes plataformas, plazas planificadas al detalle y complejos arquitectónicos que exigieron una movilización de recursos muy superior a la observada en los centros ceremoniales más añejos sobre los que ya te he comentado en este video. Las excavaciones dirigidas por el arqueólogo Richard Hansen y otros investigadores han revelado además la presencia de conjuntos triádicos, una forma arquitectónica característica del preclásico que legó su influencia a los siglos siguientes. Estos complejos estaban formados por una estructura principal acompañado por dos edificios secundarios situados sobre una misma plataforma monumental.
Aunque su rol puntual permanece en el campo de los debates, su distribución repetida en distintos lugares sugiere la existencia de conceptos religiosos y políticos compartidos a gran escala. Nakbe confirma que las sociedades mayas ya eran capaces de construir proyectos impresionantes varios siglos antes de la aparición de los grandes reinos clásicos. Sin embargo, lo que ocurrió después supera esas experiencias urbanas iniciales. A pocos kilómetros de distancia se alzó el Mirador, uno de los asentamientos más extraordinarios de toda la América precolombina. Cuando los primeros exploradores describieron sus ruinas durante el siglo XX, a muchos especialistas se les dificultó comprender la verdadera magnitud del lugar. La vegetación ocultaba gran parte de las estructuras y las estimaciones iniciales resultaban incompletas. A medida que avanzaron las investigaciones, brotó una realidad casi increíble. El Mirador era una ciudad con el cúmulo de atributos que la hizo sobresalir como uno de los mayores centros urbanos de todo el continente americano durante el Preclásico tardío entre el 300 antes de nuestra era y el 150 de nuestra era. La escala de sus construcciones sigue impresionando incluso en comparación con periodos posteriores. El complejo de la Danta constituye uno de los ejemplos más espectaculares. Su volumen total se incluye entre los mayores del mundo antiguo. La estructura se eleva sobre una descomunal plataforma artificial formada por sucesivas fases de construcción acumuladas durante generaciones. Para interiorizar lo que implica este dato, conviene recordar que estamos hablando de una época anterior al apogeo de Tikal, previa a la rivalidad entre Tikal y Calakmul, así como a la mayoría de los monumentos que suelen aparecer en los documentales sobre los mayas. Se asumió durante mucho tiempo que aquellos siglos correspondían a una fase preparatoria e incluso sencilla, pero el Mirador demuestra lo contrario. La ciudad formaba parte de una red regional complejísima. Las investigaciones han registrado numerosos asentamientos conectados entre sí dentro de la cuenca Mirador. Entre ellos destacan Nakbe, Tintal, Huacná y otros centros menores que participaban en un mismo sistema económico y político. Una de las evidencias más impresionantes de esta integración son las calzadas elevadas. Los mayas las llamaban Sacbeop, término que suele traducirse como caminos blancos. Algunas alcanzaban decenas de metros de anchos y varios kilómetros de longitud, fabricadas mediante rellenos artificiales y recubrimientos de piedra caliza, permitían comunicar distintos asentamientos a través de terrenos complejos o que se inundaban en determinadas estaciones. En algún momento se atribuyeron estas obras a épocas posteriores, pero las investigaciones han probado que la mayoría ya existían en el Preclásico. Cada calzada implicaba planificación, trabajo colectivo, mantenimiento continuo y una coordinación que es difícil de explicar mediante pequeñas comunidades independientes. Los habitantes de la cuenca Mirador estaban construyendo así un paisaje humano inédito. Al mismo tiempo, la población experimentaba un crecimiento considerable. Diversos estudios paleoambientales sugieren que amplias zonas de la región fueron transformadas para sostener una densidad demográfica cada vez mayor. Los mayas desplegaron técnicas agrícolas adaptadas a condiciones ecológicas muy variadas, gestionaron recursos hídricos y expandieron la superficie cultivable para alimentar a una concentración de personas en constante ascenso dentro de los espacios urbanos. Esta expansión demográfica tuvo acentuadas consecuencias económicas. El comercio adquirió una importancia creciente. La obsidiana, procedente de las tierras altas, jade importado desde el valle del río Motagua y conchas marinas llegadas desde las costas eran parte de los artículos que circulaban a través de redes cada vez más amplias. Así también se movían pigmentos, herramientas u otros bienes rituales. Los intercambios, además de transportar objetos, también difundían ideas, conocimientos técnicos, símbolos religiosos y formas de organización social. Gracias a estos nexos, innovaciones desarrolladas en una región podían expandirse con rapidez hacia otras áreas del mundo maya. De esto, por cierto, te hablé también en mi video sobre Teotihuacán. Pásate luego a verlo porque de seguro te va a interesar.
De este modo ya no hablamos únicamente de aldeas agrícolas o centros ceremoniales donde grupos dispersos se reunían en ciertas ocasiones. Tenemos ante la vista ciudades con arquitectura monumental, redes de comunicación y actividades económicas especializadas. Además, se logró concretar intercambios a grandes distancias, así como coordinar y movilizar una importante cantidad de trabajo humano. Y todo ello ocurrió siglos antes de que los nombres más famosos de la historia maya aparecieran en escena. Justo por eso, la revolución urbana del Preclásico constituye uno de los cambios fundamentales en nuestra comprensión de los orígenes mayas. Sin embargo, todavía faltaba un elemento decisivo. ¿Quién gobernaba estas sociedades? ¿Quién coordinaba todo el trabajo? En este último bloque te lo explicaré. Cuando pensamos en los mayas, lo común es visualizar a gobernantes engalanados con jade, exuberantes tocados de plumas y complejos rituales celebrados en plazas abarrotadas. Nos vienen a la mente también nombres específicos, dinastías y urbes que competían por poder e influencia. Sucede que en buena parte del Preclásico temprano y medio resulta difícil identificar con claridad ese tipo de liderazgo político, pero la situación cambió durante los últimos siglos antes de nuestra era. Los arqueólogos comenzaron a detectar señales elocuentes de una nueva forma de organización social. Algunos edificios adquirieron una importancia simbólica especial y determinadas familias parecen haber acumulado prestigio y recursos. De modo que las diferencias sociales cobraron mayor visibilidad en ciertos enterramientos y en la distribución del espacio urbano. Poco a poco surgieron élites capaces de presentarse como intermediarias entre el mundo humano y el mundo sagrado. Como habrás podido inferir, este proceso estuvo muy relacionado con la religión. En el universo maya, el gobernante no era un mero administrador o un jefe militar, pues su autoridad estaba vinculada al orden cósmico. Los rituales públicos, las ceremonias asociadas al calendario y los lazos con los antepasados desempeñaban un rol esencial en la legitimación del poder. Gobernar significaba demostrar una conexión privilegiada con las fuerzas que sostenían el equilibrio del universo. Asomarse a San Bartolo, un asentamiento ubicado en el noroeste de Guatemala, contribuye a entender mejor el proceso que te estaba explicando. En primera instancia podría parecer un yacimiento más dentro de la vasta geografía maya. Sin embargo, las excavaciones realizadas desde comienzos del siglo XXI expusieron algunas de las manifestaciones más extraordinarias del mundo preclásico. Ocultos bajo construcciones subsiguientes, aparecieron murales excepcionalmente conservados, con una antigüedad superior a los 2000 años. Hasta entonces se daba por cierto que muchas de las expresiones artísticas, religiosas y políticas más sofisticadas pertenecían a épocas posteriores. Los murales de San Bartolo demostraron que algunas de esas nociones ya estaban desarrolladas durante el Preclásico tardío. Las escenas representadas contienen narraciones con deidades y ceremonias propias de la cosmovisión maya. Entre los elementos más destacados aparecen representaciones relacionadas con el dios del maíz, una figura central en la religión mesoamericana. También se observan imágenes asociadas a rituales de legitimación política y a conceptos fundamentales sobre el origen del poder. Para muchos investigadores, aquellas pinturas constituyen una ventana excepcional hacia el nacimiento de la identidad maya, pues además de arte reflejan un modo específico de entender el mundo. Se trataba asimismo de una manera de relacionar autoridad política con religión y de interpretar el origen de la comunidad. Estaba ahí una representación visual de las ideas que seguirían siendo valiosas durante siglos. El arqueólogo William Saturno, uno de los responsables del descubrimiento, destacó la extraordinaria complejidad de aquel conjunto pictórico. De repente quedaba claro que la tradición intelectual maya poseía raíces mucho más profundas de lo que se había conjeturado. Pero San Bartolo también aporta otra evidencia cardinal: la escritura. Uno de los rasgos que mejor distinguen a las grandes civilizaciones antiguas es la capacidad de registrar información mediante sistemas gráficos complejos. En Egipto aparecieron los jeroglíficos, en Mesopotamia surgió la escritura cuneiforme, en China se originaron los primeros caracteres utilizados por las dinastías tempranas, mientras que Mesoamérica siguió su propio camino.
Los inicios de la escritura maya se remontan al periodo preclásico. Diversas inscripciones encontradas en distintos yacimientos indican que los mayas estaban experimentando con sistemas de representación escrita varios siglos antes del auge de las grandes ciudades clásicas. La escritura permitió registrar acontecimientos, legitimar linajes, transmitir conocimientos y perpetuar narraciones religiosas. Otro de sus aportes tiene que ver con la organización política y la construcción de la memoria dinástica. A partir de este hito, determinadas familias presentaron su autoridad como parte de una continuidad histórica. Los gobernantes ya no eran individuos poderosos, también descendían de antepasados prestigiosos. Procedían de linajes que exigían un origen sagrado y una posición privilegiada en la sociedad. Nacieron así las primeras dinastías. No surgieron al mismo tiempo en todas partes ni siguieron el mismo modelo. Sin embargo, durante los últimos siglos antes de nuestra era y las primeras centurias posteriores, comenzaron a consolidarse estructuras políticas cada vez más reconocibles cuya figura protagónica era el rey. En las ceremonias públicas se reforzaban su prestigio, en tanto los monumentos exaltaban su autoridad. La arquitectura monumental servía para materializar el poder y las ciudades se convertían en centros políticos, además de religiosos y económicos. Mientras todo esto ocurría, el mundo maya seguía formando parte de una realidad mesoamericana mucho más amplia. Muchos afirman que los olmecas habían sido la cultura madre de toda esta región. Sin embargo, los investigadores están manejando interpretaciones más matizadas. En lo que todos coinciden es al decir que los vínculos entre las distintas regiones fueron intensos durante el preclásico. Si quieres saber más sobre los olmecas, tienes este otro video en mi canal donde profundizo en el tema. Las influencias procedentes de la costa del Golfo, las tierras altas guatemaltecas y otras áreas mesoamericanas dejaron huellas palpables en numerosos asentamientos mayas. Algunos motivos iconográficos muestran paralelismos muy obvios. Determinadas tradiciones ceremoniales parecen haber formado parte de un patrimonio cultural compartido. Las conexiones comerciales facilitaban además la circulación de materiales valiosos y conocimientos especializados. Esto no significa que los mayas copiaran acríticamente modelos ajenos, pues esta civilización surgió dentro de un ambiente dinámico donde distintas sociedades intercambiaban ideas, experimentaban nuevas formas de organización política y aplicaban soluciones similares a problemas comunes. Por eso resulta tan difícil identificar un único momento fundacional. La identidad maya fue cimentándose con gradualidad a partir de prácticas agrícolas heredadas por generaciones y de centros ceremoniales que aunaban a comunidades dispersas. En ese sentido, incidieron de igual manera la religión, la escritura y las dinastías que iniciaron su fase de consolidación en el periodo preclásico. Para los primeros siglos de nuestra era, la transformación ya es incuestionable. Las bases de la civilización maya, reconocible para nosotros, ha quedado establecida. Hay ciudades, gobernantes, sistemas de escritura, tradiciones religiosas complejas y redes comerciales que enlazaban regiones muy alejadas. A esto se suma que ya las identidades políticas proyectaban una influencia mucho más allá de las fronteras inmediatas. Lo que comenzó con pequeños grupos de agricultores dispersos por selvas, humedales y montañas fue el gen de una de las civilizaciones más extraordinarias de la historia humana. Muy pronto aparecerán Tikal, Calakmul, Palenque y otras ciudades que dominarán el periodo clásico. Sin embargo, cuando esos nombres entren en escena, la verdadera revolución ya habrá ocurrido siglos antes. Cada nuevo descubrimiento arqueológico parece responder una pregunta y plantear otras dos. Hoy sabemos que el origen de la civilización maya fue mucho más antiguo y complejo de lo que se pensaba hace apenas unas décadas. Sin embargo, todavía está lejos de existir un consenso absoluto sobre dónde comenzó realmente este proceso. Algunos investigadores consideran que determinados lugares desempeñaron un papel decisivo. Otros sostienen que la civilización maya surgió de manera gradual en distintas regiones al mismo tiempo, gracias justamente al intercambio continuo de ideas, personas y conocimientos. Quizá esa sea precisamente la enseñanza más interesante de esta historia. La arqueología sigue escribiendo nuevas páginas y cada excavación
tiene el potencial de cambiar lo que creíamos saber sobre una de las grandes civilizaciones de la antigüedad. Ahora me gustaría conocer tu opinión. Si tuvieras que elegir una posibilidad, ¿crees que la civilización maya nació a partir de un único gran centro que irradiaba su influencia hacia el resto de Mesoamérica? ¿O piensas que fue el resultado de varias comunidades que evolucionaron de forma paralela hasta construir una cultura común? Te leo en los comentarios. Espero que hayas disfrutado de este video. No olvides suscribirte, dejarme un me gusta y activar la campanita para que no te pierdas mis documentales. Ahora solo me queda invitarte a que veas este otro video que te propongo. Hasta pronto.